Buenas tardes, hoy voy a hablar sobre el movimiento estudiantil de 1968. Fue una explosión política que dejó honda huella en el país, aunque se han estudiado poco sus consecuencias. Es evidente que el movimiento cristalizó en cambios institucionales, la reforma política de 1977, la creación de la Comisión de Derechos Humanos de 1990, interrogando a la institución. Se encuentra el mensaje elaborado por el movimiento. Por otra parte, el movimiento es siempre portador de proyecto, es decir, ya contiene en sí mismo potencialmente a la institución. Hubo otras consecuencias menos edificantes del movimiento de 1968. Me refiero al trauma de la masacre de Tlatelolco y cómo fue procesada la experiencia por los estudiantes de aquella época. Las balas del ejército y la policía no solo dañaron los cuerpos de los asistentes al mitin del 2 de octubre, también destruyeron las ideas, las actitudes y las expectativas de toda una generación de estudiantes. Tlatelolco hizo volar en pedazos la confianza ingenua que los estudiantes tenían en el orden legal, en la democracia, en las instituciones, en la Revolución Mexicana, y en lugar de esos valores y creencias, se creó en ellos primero un vacío, después un rencor desesperado, un sentimiento denso de odio y coraje, que solo podía conducir al delirio y a la locura. La corriente estudiantil democrática fue derrotada por la masacre de Tlatelolco. En cambio, la matanza hizo que triunfaran las corrientes revolucionarias, no democráticas. Perdimos quienes creímos que el pliego petitorio sería eventualmente atendido y resuelto por las autoridades. Ganaron los que pregonaban que México no tenía un régimen democrático y que de nada servía buscar solución pacífica y política a las demandas estudiantiles. Lo que debía hacerse, decían los revolucionarios, era o bien abandonar la universidad para ir al pueblo, o bien preparar la revolución armada mediante guerrillas urbanas. La brutal matanza de Tlatelolco pareció darles la razón y contribuyó a reafirmar en esos grupos que México vivía un momento prerevolucionario. En ese ambiente de furia e indignación se produjo una deserción masiva de estudiantes que resolvían irse a trabajar al campo o a las colonias urbanas populares para organizar la lucha revolucionaria popular. Y por otro lado, surgieron los primeros grupos guerrilleros urbanos. Desde 1970, la guerrilla comenzó a atraer poderosamente el interés de muchos jóvenes inteligentes, sensibles, solidarios, generosos y valientes, que decidían de un momento a otro dejarlo todo, bienestar, amigos, familia, comodidades para incorporarse a una aventura que podía eventualmente arrancarles la vida. En todas las universidades se operó un cambio radical en el ambiente estudiantil. Una ola de radicalismo antidemocrático recorrió todos los centros de educación superior del país y las universidades fueron por años escuelas que enseñaban política radical. En 1971 era ya ostensible que la corriente democrática estudiantil había eclipsado los llamados comités de lucha. Progresivamente fueron asimilados por las corrientes radicales. 1971, 1972, 1973 fueron años fatídicos. Los estudiantes revolucionarios desataron una campaña violenta de agresión contra los estudiantes democráticos, que eran descalificados con calificativos peyorativos como tibios, reformistas o aperturos, campaña que desembocó en acontecimientos trágicos como el asesinato de un profesor y la balacera en la Universidad de Sinaloa, donde murieron 2 estudiantes. Es la hora del balance. Habrían que preguntarnos seriamente cuál es el precio que México pagó por la consumación de la masacre de Tlatelolco. Preguntarnos cuánto daño nos hizo y nos sigue haciendo. Las balas del ejército en Tlatelolco acabaron con un sueño y nos instalaron en una pesadilla. Sepultaron de golpe la fe candorosa de los estudiantes en la ley, la creencia de que se vivía dentro de un orden civilizado, la suposición de que prevalecería la razón, la confianza en que a la postre el gobierno cedería y otorgaría, si no todos, alguno de los puntos del pliego petitorio. Pero esas mismas balas inauguraron una cauda salvaje de violencia, irracionalidad e ilegalidad, que de alguna manera sigue presente en México actual y que constituye el mayor obstáculo para que salgamos del abismo en que nos encontramos.